Hola, bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de su programa Foro 506. Definitivamente no podíamos quedarnos de lado en cuanto a un análisis que habíamos prometido. Creo que el análisis irá en dos vías. Una, ¿por qué pierde el PLN? Y en la otra acera, en la otra autopista, ¿por qué gana el Partido Progreso Social Democrático de don Rodrigo Chávez? Creo que el tema se va a prestar durante muchísimo tiempo para analizar el fenómeno. Justamente hay una serie de variables que como nunca podrían darle una explicación en cuanto a un partido nuevo que no ha tenido ninguna representación, ni alcaldías, ni tampoco ha tenido diputados, menos presidente, de repente se corona como la primera opción y con una diferencia importante. Esta noche tengo al estratega y analista político Iván Barrantes. Iván, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Carlos, muy bien. Aquí estamos a la orden, como siempre. Muy agradecido por la oportunidad. Saludos a todos los que nos ven por diferentes medios, dispositivos y etcétera, etcétera. Y pues aquí estamos a la orden para hacer un recuento de los muertos. Sí, creo que esa es la aproximación más justa para hacer un análisis de esto. Quería comentarte, Iván, que ambos programas que hicimos con vos fueron absolutamente virales. Hemos llegado a más de 30,000 reproducciones. Eso es como llenar el Estadio Nacional y ponernos a conversar de política. Así es que te felicito y me felicito también en el sentido de que juntos hemos podido llegar a algunos análisis que se separan del análisis común en la radio, la televisión y la prensa. Y entonces, reitero mi agradecimiento y te doy una felicitación porque cada día tus ideas y tus análisis se vuelven más relevantes y también marcan un norte en la política estratégica nacional. No, muchas gracias. Realmente siempre lo que te iba a hacer darle un matiz diferente a esto, ¿verdad? No caer en el excesivo tecnicismo ni en el excesivo dogmatismo. Yo le llamaría purismo, ¿verdad? En que algunos caen, especialmente los que son politólogos, ¿verdad? Que tienen ciertas vacas sagradas y ciertos paradigmas ahí que pues no es mi caso. Yo lo que he tratado de hacer en los últimos prácticamente 12 años, desde que me empecé a dedicar a esto, viviendo en Chile, es darle una mirada más estratégica, más desde el mundo de la estrategia, más desde el mundo del juego de ajedrez, que llamo yo, y de que eso es lo que trata el asunto del poder, más allá de la teoría, la filosofía y las reglas, ¿verdad? Y el qué dirán, pues un poco esa es mi línea de trabajo. Pues vieras que te voy a extender una invitación de antemano porque esta semana, ¿qué pasó? Estrenamos un nuevo formato absolutamente interactivo, un nuevo programa que queda dentro del medio de comunicación Foro 506 y el programa le hemos llamado El Soberano. ¿Okay? Es una plataforma en la cual nosotros traemos a una persona como vos con la que muchísima gente cuando se lanzan los programas quisiera con vos, quisiera preguntarte, quisiera conocer, digamos, de algunos aspectos que, bueno, es imposible abarcarlo todo dentro de un programa, pero la plataforma es muy interesante, es interactiva en tanto nosotros traemos un experto, exponemos un tema y se libera una llave dentro del mismo programa y con esa llave las personas pueden ingresar y participar 3 minutos, presentar una pregunta, hacer un comentario. Y bueno, fue un éxito total. Lo hicimos como una prueba, como un beta a las 5 de la tarde. Y mira, realmente nos encantó la forma en que el público respondió, reaccionó. Y la idea pues es democratizar las opiniones y, ¿por qué no?, hacer que la voz de las personas y los diferentes dramas, digamos, que se viven en distintos segmentos, pues tengan un espacio para discutirse. Y yo creo que yo me siento muy afortunado cuando converso con una persona como vos, porque bueno, puedo llegar, como dicen, a la raíz del cacho, pero definitivamente las personas quedan con ansias de comentar o de preguntar y bueno, aquí se abre esta posibilidad. Así es que de antemano te voy a abrir la invitación para Perfecto, invitarte al soberano y que perfecto. hablemos con el público de estrategia política y sobre todo, Iván, lo que vos haces es desmitificar, ¿verdad? Quitar esos purismos y todas esas cosas y hablar las cosas como son. Exactamente. Vamos a iniciar, Iván, y yo quisiera hacerte un primer acercamiento al programa, y es, ¿dónde está Waldo?
¿verdad? Vemos cómo el Partido Acción Ciudadana pues no obtiene ninguna diputación, no pasa de la primera ronda. Sin embargo, el que muera un partido no significa que mueran los partidarios. Yo tengo la percepción, y por favor, vos me podés desmentir si estoy equivocado, de que los seguidores de la ideología PAC salieron huyendo a otro partido y ese otro partido fue Liberación Nacional, que trajo algunas figuras y repitió el discurso, trató de hacer como una red para atrapar todo lo que se podía y lo peor, acusar de que el PAC estaba metido en el partido de Don Rodrigo. Vemos que la votación castiga Liberación Nacional. Entonces, ¿qué va a hacer del segmento progresista? ¿Qué crees vos que va a pasar con esos votantes? ¿Seguirán en el PLN? ¿Se devolverán al Frente Amplio? ¿Crearán un nuevo partido? ¿Qué va a pasar? Porque no deja de ser un segmento relativamente importante, digamos, ¿verdad? Dentro de la oferta programática de los partidos. Sí, aló. Sí. Sí, es que hay una interferencia ahí. A ver, vamos por partes. Primero, ¿qué es el PAC? ¿Qué es el PAC? Y por ende, entonces, son sus militantes. Históricamente, el PAC surge como un partido de centro-izquierda, moderada, esa centro-izquierda latica, ¿verdad? Con una visión más estatista del asunto. No en vano fue el partido prácticamente que estuvo metido de cabeza, sus principales figuras liderando el no al TLC en su momento, ¿verdad? Entonces, una especie de PLN 70s Reloaded, ¿verdad? De hecho, toda la campaña Luis Guillermo, toda la línea ideológica que permeaba su petit comité y toda su visión y proyecto país apuntaba a un volver a esa socialdemocracia, ¿verdad? Que con mucho romanticismo, gente de entre 45 a 60 años ve con cierta añoranza. Digamos que dada lo que ellos llamaron, esos grupos llamaban la derechización del PLN, no en vano todos esos grupos son los que salen y migran, ¿verdad? Del PLN hacia el PAC, de Luis Guillermo Solís es uno de ellos, el mismo Tom Solís, Mariano Figueres, hay varias figuras, ¿verdad?, que migran del PLN acusando una derechización del partido y una pérdida de los valores y de la esencia de lo que era el partido como un partido socialdemócrata, llámese una centroizquierda moderada. Entonces, digamos que ese es el perfil del simpatizante PAC, que arranca con el partido y que en aquella época está en un rango de edad que posiblemente lo ubica hoy en un rango de edad arriba de los 45 años. Esa creencia que el PAC es del Partido de los Jóvenes es errónea. Y precisamente el partido empieza a mutar de un partido con las características de una propuesta socialdemócrata, centro-izquierda moderada, a algo que de cabeza no tiene ni pie ni cabeza, ¿verdad? Porque le llaman progresismo, pero el progresismo ya que estas consignas LGTB, humanos y medio ambiente, cannabis, Estado laico, eutanasia, feminismo, bicicletas, yo qué sé. O sea, el progresismo es más allá que eso, realmente. Pero lo interesante es que el partido empieza a sufrir un problema de identidad. Y creo que su clímax y el pago de la factura se da en esta elección, y mucho gracias por la culpa del gobierno Carlos Alvarado, que es un gobierno que gobernó con ideas ajenas, que es un gobierno y un ejecutivo que fue secuestrado por grupos de facto que son más derecha corporativista, economicista, que no tienen nada que ver con la esencia de lo que es el Partido de Acción Ciudadana. Entonces, digamos que en esta elección, una gran masa de votantes se quedó sin domicilio ideológico. Digamos que el sector joven más progre, la mayoría migró al Frente Amplio. Recuerden que esos votos se trasvasijan, ¿verdad? Hace 4 años, Carlos Alvarado logró un 23% y 1 punto algo, 2 puntos Edgardo, y ahí eso fue a la izquierda. Esta vez quedaron reducidos a casi nada, prácticamente un 8% del Frente Amplio y el PAC 0. Fueron 12,000 votos, creo, punto algo. O sea, realmente la izquierda trae un problema, es una, de la centro izquierda hasta la izquierda más extrema,
en el 2014 sumaron más del 52-53% de la votación y tenían 22 diputados. En el 2018 eso se redujo a el 12%, no, perdón, 25% y 11 diputados. Ahora quedaron reducidos a el 8-10%, ahí no me acuerdo el rango, 6 diputados. O sea, es claro que hay un declive de la propuesta electoral. Ojo, no estamos hablando que la ideología de izquierda se está sacando en el país, porque este país es centro-izquierda por la naturaleza, la construcción de la Segunda República. Entonces, pero no hay un domicilio ideológico claro para esa gente. Una de mis hipótesis de trabajo, tengo que validarla con investigación y otros instrumentos, es que mucho de la abstención de primera vuelta obedece a que mucha gente no encontró su domicilio ideológico porque la oferta era extremadamente derecha, la opción de izquierda es percibida como muy fuerte, más hacia la izquierda, esa centro-izquierda moderada, y el PAC, por el desastre de los últimos 8 años, y ese transvestismo del cual hizo gala el gobierno de Carlos Alvarado, realmente no era la opción. Entonces, creo que ahí el que pudo haber jugado un rol interesante y que la tuvo, y que prácticamente estaba robándole en su momento los sectores más de izquierda, el Partido de Liberación Nacional, y estos sectores de izquierda más moderada, que han estado refugiados típicamente en el Partido Ciudadano, era Rolando Araya. La propuesta de Rolando Araya, una propuesta precisamente de retomar ese público centro-izquierda moderado, es izquierda la tica, que llamo yo, ¿verdad? Que no llega a ser, es más parecido a estas propuestas izquierdas a la uruguaya, a la chilena, ¿verdad? La izquierda que no se pelea con la billetera, le llamo yo. O sea, menos radicales, como lo pueden ser las propuestas más transgresoras, como la del ALBA, Venezuela, Nicaragua, ni el indigenismo boliviano o el que está surgiendo en Guatemala, ni el radicalismo que va a hacer gala y que está muy cerca de este circuito ALBA de Xiomara Perú, exacto, sí. en Honduras, que básicamente en el Celaya, el compadre Perú, todavía no sabemos por dónde juega, lo agarraron ahí, lo entramparon muy rápido, está muy concentrado en su tema, en su incendio doméstico, y que todavía es un misterio, ¿verdad? Pero digamos que lo que sucede es eso. Entonces el PAC se ha venido desdibujando como propuesta ideológica y prácticamente perdió su base dura, y los más jóvenes fueron construyendo un partido con ¿cómo se llama? Con un vestido hacia afuera, fundamentado en todo este progresismo de consignas y de modas de identidad. Prácticamente lo dejó, al ser Welmer el candidato, prácticamente lo dejó huérfano, sí. Huérfano, ¿verdad? Entonces ese votante está mucho en la abstención, no tenía representación ideológica, política, Frente Amplio, y tal vez un poquito ahí en Liberación Nacional por los guiños de José María Figueres hacia este sector, pero prácticamente quedó disperso. ¿Qué es lo rescatable de este fenómeno? Que el país necesita un proyecto político de centro-izquierda moderada que le permita construir al espectro político, a la nueva composición del mapa de poder que se está dando, un equilibrio, porque en esta vida tan nocivo es, y yo que vengo de países donde he visto los dos extremos, tan nocivo es la extrema izquierda mandando la agenda, y cuidado si no es más nocivo la derecha mandando la agenda, porque si bien es cierto, la izquierda mandando la agenda puede caer en trampas de cierto estatismo, cierto asistencialismo y problemas en la visión económica del asunto, la derecha tiende a tener una visión economicista tan radical que el rostro humano se pierde en el camino y empezamos a ver barbaridades como las que vemos en Chile, que es una sociedad totalmente segregada y donde realmente ir a vivir ahí hay que pensarlo 2 o 3 veces, ¿verdad? Nosotros invitamos al politólogo y buen amigo Ushan Castillo y en algún momento llegamos a una conclusión, y es que el país, la democracia, la ciudadanía, el ciudadano como unidad, digamos, básica de la libertad, se encuentra en un secuestro o se encuentra acechado, rodeado por 2 lobos. Tenés un lobo de izquierda que quiere un montón de privilegios, que quiere comerse, digamos, el presupuesto, y por el otro lado también tenés a los grupos de derecha extremos que quieren también devorarlo, ¿verdad? Entonces, creo que dibujas muy bien
digamos, el balance que se debe dar entre una izquierda sana, bien organizada, que no busque excesos, ¿verdad? Que sepa también ser autocrítica de los privilegios y del despilfarro del gobierno, y por el otro lado, pues una derecha que proponga tecnología, genere empleo, pero sin comerse al país en el camino. Así Ahora, es. Iván, vamos a ver, esto ya es una pregunta plenamente que nos respondería ¿por qué perdió el PLN? ¿Por qué perdió Figueres? Uno percibió, digamos, como un intento de atraparlo todo. Le apostó a los progres cuando se unió a José María Villalta, que fue la primera reunión que se dio posterior a las elecciones de primera ronda. Luego fue y se reunió con los católicos, y estos grupos son antagónicos. Luego se fue con los empresarios a ofrecerles también, pues, más o menos la tierra prometida. Luego le mandó guiños y mensajes a los grupos de los precaristas ofreciéndoles casas a todo el mundo. Luego se fue por el otro lado a ofrecer una renta básica universal que, bueno, no sería otra cosa que otra ayuda más social y más burocracia. Luego apostó por los nacionales, apostó por los extranjeros que viven en Costa Rica y que ya pueden votar, apostó por ecologistas y al mismo tiempo por industriales. Hay una etiqueta que deberíamos ver también, y es que el 60% de los votos los ganó Figueres en Montes de Oca, y esto a mí me da también un poco lo que hablábamos anteriormente, que es, digamos, una inclinación de unos sectores, digamos, que son los que siempre ganan, ¿verdad? Ganó básicamente San José y Cartago y todo lo demás lo perdió. La pregunta aquí es, ¿fue que se eliminó la narrativa cuando vos le apostás a todo, cuando vas y le decís a los progres, ustedes van a vivir en el paraíso terrenal de los progres, ¿verdad? Con todo lo que ellos quieren, aborto, eutanasia y todo lo demás, y por el otro lado te vas y le prometes a los católicos y te vas a donde los industriales, posteriormente te pasás a los ecologistas? ¿Crees vos que esto genera una narrativa no narrativa, digamos, una antinarrativa, y finalmente se diluye la idea? ¿O qué ves vos detrás de la pérdida de liberación nacional de esta elección? Ok, a ver, las campañas se pierden en su génesis, ¿verdad? Esto es como construir un edificio. Eh, Las bases. En el edificio antes de ser construido existe un arquitecto, lo que llamamos en este negocio el ideólogo. Okay. Toda acción política, toda acción desde armar un gabinete hasta el discurso, responden a un diseño en el cual siempre va a haber presente un ideólogo o unos ideólogos, que son los que determinan la razón de ser de esa línea que se está siguiendo. Está claro que hay un diseño en la campaña liberacionista que está basada en dos assumptions, como dicen los gringos, dos supuestos. Ajá. Uno, que la segunda vuelta era con Fabricio Alvarado, en el camino se atraviesa doña Linet, pero se le tenía miedo porque era como la candidatura teflón, no se le pegaba. Ya después nos dimos cuenta, y siempre lo supimos por ese servidor, que era una candidatura, o era un espejismo, era ficticio todo aquello, ¿verdad? Era como un balón en el agua que en algún momento o salía disparado o se desinflaba y se iba para abajo. Entonces hay dos diseños, hay dos supuestos. Uno, cuando hace un diseño, parte de ciertos supuestos. A veces el supuesto es equivocado, todo en la vida, ¿verdad? Hasta en los negocios uno parte de un supuesto. Que la segunda vuelta podía ser con Fabricio Alvarado, y que tanto con Fabricio Alvarado como después también Linet Saborío son candidaturas que representan un mundo conservador, donde entonces la alianza con el mundo progresista tiene un sentido. Es tan así que el último análisis que se vi ayer en semanario del CIEP, prácticamente el triunfo de Rodrigo Chávez en segunda vuelta se lo dan los votantes de primera vuelta fabricistas y del PUS, especialmente el fabricista, a pesar de que Fabricio al final haya salido a decir lo que dijo, me pareció bastante inadecuado. Conversación pendiente que tendré con él ya más en calidad de amigos que otra cosa. Eso demuestra que el conservadurismo, ese perfil del votante tradicional, conservador, más religioso, no quiere nada con las propuestas progresistas o todo lo que huela a la propuesta progresista, y en el caso de José María, la marca de la bestia, que llamo yo, estaba simbolizada en su vicepresidenta.
Y sin ser peyorativo, la me parece excelente persona, su pareja es muy amiga mía, de hecho, pero dentro del juego de poder, dentro del ajedrez, el colocarla a ella ahí como una forma de hacerle el guiño a este sector con el cual se estaba seguro en el diseño conceptual de que para segunda vuelta era que iba a jugar, no le da otra salida. Tanto así que en segunda vuelta, cuando trata de como darse vuelta, cuando dice que no, la ideología de género y empieza a visitar mucho a los religiosos, se le arma un incendio ahí, se le alborotó el gallinero. Tuvieron que salir un video así improvisado, ¿verdad? Sí, Una sí, cosa más sí. improvisado que me venga barrio. Entonces, regresando a tu pregunta, todo parte del diseño y el diseño estaba fundamentado en eso. Pero el problema en segunda vuelta es que cuando empezás a darte cuenta de que no está ahí el triunfo, porque lo que el progresismo y la gente que hace guiños con esa línea ideológica todavía no entiende, o entiende pero no acepta y está en negación, es que siguen siendo una minoría, bien minoría dentro del país. O sea, la gente cree que porque Carlos Alvarado ganó en el 2018, tirado en el medio ahí la discusión LGTB, el progresismo es grande. Y yo lo vuelvo a repetir, es que la discusión no era LGTB, la discusión y que lo originó el gran movimiento fue la presencia de la religión en la política, siendo Fabricio Alvarado percibido como un pastor evangélico, cuando Fabricio es pastor, Fabricio era salmista, pero pastor no es. Pero parte de la construcción del monstruo, del anti, era que era un pastor evangélico, y entonces esta discusión de cómo un pastor, de cómo un padre, de cómo un cura va a estar metido en toda la política. Ya habíamos tenido un antecedente de esta discusión cuando Melvin Jiménez, el obispo de la Iglesia Luterana, fue nombrado ministro de la presidencia y se armó todo un zafarrancho, toda una discusión de la presencia de la religión en la política. Ese sí es un tema que polariza porque la adversión hacia la religión cada día va creciendo más. En los últimos estudios que nosotros hemos hecho, yo te podría decir que este país es 50% católico, 30% evangélico, y ya hay aquí estamos hablando del 100% de los que creen en Dios, hay solo como un 2% de la población es atea, es igual a cero. De los que creen en Dios, 50% son católicos, 30% son no católicos. Ojo, ser no católico no solo significa ser evangélico. Ahí te encontramos desde evangélicos, son diferentes denominaciones, ¿verdad? Pentecostal, neopentecostal, bautista, toda esa grada, adventistas, metodistas, mormones, testigos de Jehová, etcétera. Y hay un 20% que te dice, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y no creo en la iglesia porque los padres todos son los pedófilos y los pastores todos se los roban. Esa es la visión que cada día va creciendo más. Se parece mucho a la teoría del humanista secular, que es una persona que cree en Dios, pero quita un montón de mitos, ¿verdad? Y vive su espiritualidad muy a su estilo. Exactamente, y son personas que basan su pensamiento en una suerte de rechazo por algún tipo de experiencia o mala experiencia, ya sea de ella, de algún familiar o algún cercano con las instituciones religiosas o curas, padres o lo que sea, y por esta construcción del convencimiento de la iglesia es una construcción del hombre y no es un tema de Dios realmente. Ya vamos a entrar ahí a filosofar muy profundo. Lo que te quiero decir es que esa composición es súper, súper fuerte y los valores conservadores, inclusive los que se declaran ateos, son muy fuertes. Esto es una sociedad que curiosamente, siendo centro-izquierda, uno podría pensar que no sería tan así, pero es excesivamente tradicional, excesivamente conservadora, excesivamente religiosa. Un colega de Chile me preguntaba, hicimos una investigación vía el recurso digital, y me decía que él no entendía esa composición de la sociedad tica. Y decía, es que nosotros somos raros. Desde el primer momento que en la formación de la Segunda República hay una triada, iglesia, Partido Comunista y socialcristianos, eso búsquemelo en algún lugar del mundo donde haya sucedido. Eso ya le da una connotación y una composición diferente, ¿verdad? Un ADN distinto. Al paradigma tico con respecto a la política, ¿verdad? Así es. Entonces, el creer que el progresismo es grande es una trampa. ¿Qué es el futuro hacia donde van? La mayoría de los jóvenes también lo cuestiono. ¿Cuáles jóvenes? Ahora, si estamos hablando aquí, los que vienen aquí por mi casa, aquí yo estoy
pego con Antares, Barrio Escalante, aquí sí, posiblemente, Montes de Oca, Escalante, posiblemente allá Escazú, el circuito que parece Miami, le llamo yo Escazú, Colón, Santana. Ajá. Posiblemente ahí sí, pero en la vida real los jóvenes no son progresistas, de hecho en su mayoría son conservadores y muy religiosos. De hecho, el fuerte de la composición de voto en la República está entre 25 y 40 años. Ese es el fuerte, ese es el grueso, y yo te podría apostar que Fabrizio ganó la elección ahí. No hemos hecho todavía el estudio postelectoral, pero te lo puedo garantizar. Porque esa creencia de que el joven es progre, que estas luchas del ambiente, la cannabis, te ponen y te acercan al joven, no es más que un análisis elitista y burbuja del asunto. Y eso lo dije ayer en un programa. El problema de los políticos, el problema de la composición de los jugadores en la política es que cada día se vuelve más elitista, más burbuja, más de, como le llamamos en Chile, usted habla viéndose al ombligo, usted no ve nada más para allá, usted solo está viendo para acá. Eso le llamamos cultura de gueto, como en la Edad Media. Sectario completamente, sí. No, no es sectario, porque no responde a temas de secta, sino que es una visión limitada, porque hay una suerte de, no llega a ser clasismo, pero coquetea con, ¿verdad? Es una suerte de elitismo, y recordemos que la élite no se resume a un tema económico, la élite es la dominación del asunto por la vía económica, por la vía política, por la vía mediática y especialmente por la vía cultural. O sea, la ciencia del influencer, el mal llamado influencer, que la gente cree, o la mayoría cree que es porque tiene un montón de seguidores, no. El verdadero influencer es el que construye red, que una intervención genera una réplica tal que hay una red, es como un efecto multiplicador, como la bomba atómica, y entonces sus palabras, sus conceptos y sus cosas tienen alcance, ¿verdad? Entonces, eso se ha ido perdiendo mucho en el tema político, y creo que el fenómeno del asunto progre, porque ya que ni progresismo le llama, se le llama progre como un asunto peyorativo, ¿verdad? Es una demostración de eso. Yo creo que el diseño liberacionista, partiendo de ese supuesto, que el voto progresista o el voto progre era el que le permitía construir la masa crítica de cara a segunda vuelta contra Fabricio, que tiene un error de diseño, y también de que había una estimación de que el antifabricismo era tan grande que entonces el antifiguerismo era un dato. Ahí yo nunca estuve tan convencido, ¿verdad? Yo dije, vea, el antifiguerismo se las trae. El antifiguerismo es un 50% de la ecuación. De cada 10 personas, 5 son antifigueristas. Así está medido. Ahora, Iván, perdona, quiero sumarte porque me parece que trajiste el tema a un punto, digamos, que es absolutamente relevante para el análisis. Existe un antifiguerismo, pero también una serie de escándalos de corrupción que básicamente señalan una y otra vez al Partido de Liberación Nacional, ha creado también un antiliberacionismo. Es decir, es una persona que le reclama a ese partido el nivel de endeudamiento, los malos manejos que se han hecho, la impunidad terrible, las argollas digamos, en los distintos poderes que han sido tomadas, colocando piezas, magistrados, jueces, diputados, perdona, para terminar. Entonces, sumas dos fenómenos. Uno, no quiero a Figueres, y el otro es, no quiero a Figueres, pero menos quiero a Liberación. Entonces, aquí, digamos, de alguna manera como que responde, no me gusta la frase esta del salto al vacío porque tiene una connotación increíble, pero bueno, digamos, a una apuesta insegura, incierta, que es por un partido nuevo, con un señor que aunque es costarricense de nacimiento, tenía 3 décadas de estar fuera. Caramba, o sea, es una apuesta de esto es porque lo conozco y no lo quiero, y esto, aunque no lo conozco, pues prefiero apostarle porque puede ser que me salga diferente. Vamos por partes. Sí, hay un antiliberacionismo, pero no es tan grande. No. Y digamos que se toparon con 8 años en el que el partido que los destruyó emocionalmente hablando, ¿verdad? Y fue el que, o sea, la construcción del mito del PLN como lo más corrupto de los corruptos es parte del relato PAC. Exacto. El PAC se construye destruyendo a Liberación, con la complicidad de Liberación, que fue bien inútil y bien pendejo para tener un argumento y una estrategia de defensa. Y siempre se los he dicho y se lo he dicho en la cara, yo digo a cualquiera. Se dejaron y se los clavaron sin vaselina. Entonces la construcción de ese antiliberacionismo es lo que le permite al Partido de Acción Ciudadana
con su relato, tomar el poder, pero resulta que en 8 años de poder del Partido de Acción Ciudadana, en la mente, en la percepción del ciudadano, resulta ser un partido igual o peor de lo que tanto criticó. Entonces, mucho de las faltas, mucho de las críticas hacia el PLN empiezan a suavizarse, porque resulta que no era tan malo. Yo creo que el mejor ejemplo es el análisis o la forma en que se mapea a la expresidenta Laura Chinchilla. Cuando Luis Guillermo recién ganó, era muy usual escuchar, y de las mismas mujeres, que quién sabe cuándo iba a ser el turno para una mujer, porque el gobierno de Laura había sido tan malo que eso se lo endosaba a la condición de ser mujer. Y eso hay que decir que estoy ahora machista, misógino y todo, pero eso es lo que la gente decía. Punto. 8 años después, o 6 años después, ya todavía en el segundo año de Carlos Alvarado, en todos nuestros estudios donde Laura empezaba a figurar, un poco el comentario era, bueno, la verdad es que Laura no era tan mala, porque tú ya hay un punto de comparación. Contraste, un contraste. A un Luis Guillermo que resultó para la gente una decepción con respecto a las expectativas que había construido, y un Carlos Alvarado que fue un fiasco y un error, por no decir horror, en la historia política de este país. Entonces, cuando vos ya tenés el efecto comparativo y decís, mira, no es tan malo, igual pasa con Liberación, mira, no es tan corrupto. Sí es corrupto, pero estos son peores. O sea, ya tus faltas y tus pecados empiezan a ser digeribles. Y con una segunda consideración, en el caos de gobernabilidad y de vacío de poder en el que estábamos con la administración Alvarado, la apuesta por la capacidad y experiencia era la apuesta. Entonces era muy usual, la gente siempre me dice que cómo se me ocurre a mí, pero yo mis focus group personales los hago en cantinas de barrio, ahí es donde yo voy a meterme y empiezo a hablar con la gente para entender un poco la psiquis del colectivo, ¿verdad? Sí, si me quedo con las editoriales de los diarios, en lo que en redes sociales, de nuevo, me voy a achicar mi espectro, ¿verdad? Y un poco el refrán popular era, estos se lo roban todo, pero por lo menos sabían gobernar. Era un poco la conclusión simplista en el mundo popular de que Liberación tenía una opción porque ante el caos originado por el cambio y por lo nuevo, y simbolizado por un hombre joven, ¿verdad? Que así como Laura le generó un problema a la percepción de la mujer de nuevo en el poder, Carlos le hizo un daño, pero tremendo, al mundo joven con respecto a los jóvenes en el poder. Porque la gente trabaja por percepciones y las percepciones se van construyendo según la experiencia. Esa es la verdad. Aquí no estamos discutiendo si es falso, si es mentira, si es real, si es bueno o malo, es lo que es. Percepciones son realidades, se dice. Así es. Entonces, el problema es que ese partido, que ya tiene dudosa procedencia, pero se le da un chance por la circunstancia, su candidato es, después de Epsi Campbell y Carlos Alvarado, bueno, y ahora Tom Solís, que se convirtió en la peor estafa política de este país, es el político peor evaluado. Y nunca lo he visto que sus números mejoren de alguna manera. Entonces, qué difícil un político con una tasa de rechazo alta, un partido que le hace el beneficio a la duda, pero siempre estás ahí, y entonces cuando juntas esos dos factores, es una situación negativa, digámoslo así, complicado. Yo te podría asegurar, firmar, de que si el candidato hubiera sido Antonio Álvarez de Santi, esto sería otra historia. Esto sería otra historia, porque ahí sí hay un tipo, o sea, Antonio podrán decir que no tiene gracia, que es muy tieso, que no es empático, pero no tiene rabo que le maje. En una competencia donde la transparencia, ¿verdad? La honestidad, la capacidad y la experiencia están resumidas en ese personaje, y es un personaje que tal vez los balazos de Diamante y Cochinilla los hubiera manejado mucho mejor, porque el problema de José María es que su halo de corrupción es tan grande que o sea, el menor indicio de algo, y se le multiplica por 100 con respecto a un simple mortal que se le multiplicaría por 1. Entonces, digamos que esa fue una combinación complicada. Perdón, Iván, ¿qué pensás de Fernando Zamora? Fernando es un excelente tipo, es buen amigo, hemos charlado. Yo creo que tiene una imagen así prístina, ¿no? Hemos charlado bastantes veces. Digamos que en este mundo liberacionista, con esta fijación de que tiene que hacerle un guiño al mundo progre y correrse más a la izquierda, San Fernando no tiene ninguna posibilidad.
pero creo que esta derrota, y donde todos están claros que parte de la derrota está en ese mal diagnóstico de la situación, Fernando puede ocupar ahora un protagonismo porque tiene la autoridad moral para decirlo. De hecho, un día me mandó un WhatsApp donde me da tres elementos de la derrota, y el elemento 3 era ese, el haberse alejado de ciertos valores propios de la democracia costarricense y que pasaron factura en la segunda vuelta. Socialcristianos y fabricistas se fueron en masa con Chávez. Yo le dije, tenés toda la razón. Eso estaba totalmente claro para los que estamos en esto, arrancando la segunda vuelta, que ese matrimonio, ese guiño, ese coqueteo de la campaña figuerista hacia el mundo progresista iba a ser, ¿cómo se llama? Pala para su propia tumba. Claro. Iván, yo he visto que has estado muy activo esta semana, como en un tour por distintos medios de comunicación, haciendo algunos análisis, y yo no quise verlos todos porque no me quería prejuiciar y poder hacer de esta conversación algo diferente y tocar temas distintos y que no se pareciera a la entrevista nada. Sin embargo, caí el lunes a un análisis que hiciste y te escribí porque dije, caramba, este hombre tiene una capacidad de formar frases muy potentes que te dije, mira, eso sirve para título de un libro, ¿verdad? Y voy a guardarla para el final de la pregunta, pero vamos a ver, algunos de los que han salido, que no son Fernando Zamora del PLN, a justificar por qué perdieron, no quieren aceptar los errores y quieren autoengañarse diciendo, por ejemplo, que José María llegó a hacer crecer al partido, porque después de haber estado estancado alrededor de 400,000 votos, ahora obtuvieron 900,000 votos. A mí me parece que esto es un autoengaño porque, como bien vos señalabas, hay movilización de votantes, ¿verdad? Que de repente no querían a José María, pero que daba como terminación para los grupos progres o para los grupos que quedaron huérfanos. Sí, no. Tu frase fue, un fanático no piensa. ¿Vos no crees que la posibilidad de que este partido sobreviva justamente está en hacer una buena disección, hacer un análisis y un mea culpa de todas estas fallas y de todos estos errores estratégicos y horrores y sobre todo de la enorme prepotencia que los hace no ver en dónde se equivocaron? Sí, a ver, aquí hay un tema que es que hay que ser realista. En cualquier trabajo de investigación, la simpatía partidaria a Liberación Nacional anda entre el 20 y el 25%. Ese es su número. Un 20-25% de un padrón de 3,5 millones de habitantes significa 900,000 personas. Estamos claros que esas 900,000 personas no necesariamente van a votar todas por Liberación. ¿Por qué? La política, y ahí es donde los politólogos me quieren a mí a veces matar, la política es tan igual como cualquier actividad comercial. Así como existe la teoría del Pareto, existe la teoría del ABC. El ABC significa que el 20% genera el 50% del volumen, el 30% el 30% y el otro 50% apenas el 20%. Esos 900,000 liberacionistas están clasificados entre el heavy, ¿cómo se llama? O el fiel, ¿verdad? Simpatizante, el medio y el light. El fiel difícilmente se cambia, aunque no sea figuerista, bueno, vamos con José María. El medium empieza ahí a tambalearse. Y el light es el típico fulano, yo me voy a poner en el ejemplo. Si usted pregunta de qué ideología soy yo o de qué partido, lo más cercano que yo le puedo responder de Liberación por un tema de tradición familiar, de historia familiar, etcétera, etcétera. Pero usted me pregunta por cuántos he votado yo en mi vida, yo he votado como por 8 diferentes. Porque yo no estoy casado en temas de militancia ideológicos ni apegos emocionales con ese partido ni con ninguno. Pero si usted preguntara, a ver, si tuviera que decir a alguien quién es el PLN. Yo soy un light. Okay. No tengo ningún reparo ni ningún empacho en esta elección, no votar por Liberación, sino votar por otro. ¿Qué significa eso? Que en esta elección, José María Figueres logró de nuevo convocar en la primera vuelta el promedio que ese partido ha venido convocando desde la segunda vuelta de Johnny Araya.
que ha fluctuado entre los 350.000 y 450.000 votantes, con un término medio de 390 promedio. Eso es lo que ha convocado en cualquier acontecimiento electoral, entiéndase la interna, la alcaldía y la presidencial. Usted analiza los resultados desde segunda vuelta de Johnny Araya hasta la interna última hora y el promedio anda en 390.000 con un extremo de 450 y un mínimo de 320. Y José María logra los 500.000 votos. Yo le decía a todos, no sé qué están celebrando, porque es un marginal con respecto a su voto duro. El 20 resto por ciento es engañoso porque es un 27 por resto de una elección con un 40% de abstención. En términos normales, si hubiera sido un 32-34, eso hubiera sido un 22-23. Y más o menos la declaración partidaria entre 20 y 25, que anda cualquier trabajo, se pregunta la simpatía partidaria a la gente. ¿Qué te quiero decir con eso? Que en primera vuelta mantuvieron su número, mantuvieron su voto duro. En segunda vuelta sí logran hacer una gran convocatoria, más allá, de hecho es un número que se acerca, es superior al récord que tenían con Laura Chinchilla. Pero es una circunstancia diferente, es una segunda vuelta donde es 1 contra 1, donde hay sentimientos anti que se construyeron hacia el otro contrincante y donde ahí sí muchos de los medios y de los likes que posiblemente votaron por otra gente, es más, la mayoría del público fabricista es público que en su pasado votó por Liberación. Recordemos que los partidos confesionales, la ecuación era presidencial por el PLN o el PUSC y diputados por los evangélicos. Entonces ahí lograban 2, 3 diputadillos. Fabricio viene a quebrar eso. Y entonces de ahí es donde Liberación pierde las costas, porque todo ese mundo se convierte al fabricismo, por decirlo así, y no en vano Fabricio ha ganado las costas hace 4 años y las ganó ahora de nuevo. Entonces, lo que logró Liberación en esta elección en segunda vuelta fue reunificar de nuevo el voto liberacionista, tanto el duro, que fue el que se le manifestó en primera vuelta, como los que andan por ahí con un pasado perico, con un ADN perico, con una simpatía perico, más los que lo hicieron por votar en contra de Rodrigo Chávez. Ahora, ¿está Liberación muerto? No, yo creo que eso es un diagnóstico fatalista con respecto al partido. Los partidos con vocación de poder no mueren hacia la primera. Tienen la particularidad que como tienen vocación de poder y saben en el negocio que están metidos, que es el asunto del poder y no la visión romántica de otras propuestas más ideológicas, digamos, que llegan a ser partidos, le llamo partidos testimoniales. No entienden la vocación de poder, entonces se quedan en el testimonio, se quedan en lo ideológico, se quedan en la carta de intenciones y nunca pasan a ser competidores de verdad. Si esto fuera fútbol, podría decirle el equipo que quiere jugar muy bonito, juega bonito, pero nunca llega ni a los 5 primeros, ¿verdad? En cambio, usted ve a Yacone, juega feo y todo, pero el equipo que agarra lo tiene ahí punteando. Porque aquí hay un tema de efectividad. Yo te diría que Liberación logró un resultado bueno con respecto a volver a poner una masa de votantes a favor del partido, meter cierta mística en la campaña que se les fue la mano, se creyeron su propia ficción de que podían ganar la segunda vuelta, pero es mística al fin y al cabo, y logran de nuevo un número que hace rato no lograban, de 19 diputados, confirmando una vez más la madurez y el poder territorial. Que es muerto, con eso yo no diría que está muerto, y es un partido que sabe jugar muy bien el juego de ajedrez y va a saber jugar muy bien para generar los contrapesos con respecto a un gobierno de un presidente que se ve que va a ser bastante agresivo, ¿verdad?, en tratar de conseguir las cosas. Ahora, Iván, vos dijiste una frase en este programa, yo creo que fue la primera vez que lo dijiste en algún medio de comunicación y bueno, en buena hora que lo hayas hecho con nosotros, que yo me lo grabé a fuego. Vos decías, el mensajero fue Rodrigo Chávez, pero el mensaje lo mandó el pueblo. Así es. Yo en este momento quiero preguntarte cuál es ese mensaje. O sea, cómo entender el fenómeno Rodrigo Chávez, el triunfo de Rodrigo Chávez. Don Rodrigo le agrega tus palabras, digamos, en otra entrevista él dice, se le puso un rótulo en la puerta a los medios de comunicación, una advertencia, a la Corte y al Poder Judicial, a las universidades y también a la Asamblea Legislativa. Hay un mensaje contundente de no queremos más de lo mismo. Pero, ¿cómo interpretar, digamos, cuál es esa advertencia para los feudos, para los reinos?
de estos grupos privilegiados. Estamos frente a una revolución, como han dicho algunos, a un despertar del votante que ya no va a volver a las aguas anteriores, va a empezar en aguas más profundas. Dijiste, el mensaje lo manda el pueblo, él es el mensajero. Yo te pregunto, ¿cuál es el mensaje? Ok, empecemos por lo primero, decía mi abuelo. Hay una recomposición del mapa de poder. Eso lo he dicho en varias instancias. El resultado de la primera vuelta así lo demuestra. 3 partidos emergentes logran el 50% del volumen de los votos. Eso lo que te dice es que definitivamente la gente está generando un cambio en el mapa de poder, y esos cambios son una curva, ¿verdad? Una curva de madurez. ¿Madurez de qué? Una curva de madurez hacia un espectro más multipartidista. O sea, así como por 50 años, no, más, el espectro fue dominado por una figura bipartidista, va a tomar tiempo para que esa curva del multipartidismo tome su madurez. ¿Qué quiere decir eso? Un partido logra excelente resultado y a los 8 años ya no existe. O sea, eso es lo que se viene. Eso es una realidad y no es malo. Simplemente es una manifestación de lo que ocurre a nivel social en muchas cosas. En pocas palabras, ya no hay vacas sagradas en esto. Entonces, eso es lo primero. Hay una conversión del espectro político de un bipartidismo a un multipartidismo. El bipartidismo no lo quebró el PAC. El PAC simplemente era un anexo de eso que se construyó criticando a sus orígenes, y la forma de gobernar lo que hizo fue demostrar que era más de lo mismo. Entonces, digamos que hasta ahora estamos en presencia de un resultado electoral que demuestra un multipartidismo y un partido pequeño, sin historial, que gana con una persona sin historial político, que ni siquiera vive en el país y que gana. Ahí está clara. ¿Por qué se está migrando a un multipartidismo? Porque, digamos, las demandas de la sociedad con respecto a la construcción social que se ha hecho en los últimos 30 años empiezan a hacer una apuesta a propuestas más creíbles que las propuestas tradicionales. ¿Qué fue lo que pone esta sociedad? Esta sociedad se descompuso a todo nivel: más pobreza, más desempleo, más desigualdad y segregación, más inseguridad. Cuando era uno de los orgullos que usted puede salir y no era como en otros países, que usted sale aquí a la esquina y le roban el celular. Hoy yo salgo y no ando muy seguro. De hecho, hace poco me robaron, tuve que poner cerco eléctrico para robarme unas sillas de plástico del patio. O sea, la cosa ya más miserable, ¿verdad? Entonces, digamos que esa descomposición de la calidad de vida implica que entonces la credibilidad hacia los que gobernaron en ese periodo sea casi igual a cero. Segundo, que entonces mis expectativas, que hoy por hoy están por el suelo, yo necesito apostarlas con alguien en el que crea. La vida es una apuesta. Si yo hoy estoy jodido, no tengo trabajo, estoy camaroneando, de mis hijos estoy consciente que el chiquillo está en 4º grado y ni siquiera sabe leer, estoy claro de que el futuro no pinta bien, ¿verdad? Todos los días es arroz y frijoles con algo, porque no hay chance de comprarse ni un pedazo de carne. O sea, a veces tengo que escoger entre los pases y comer. O sea, cuando caes en esa situación, y mentalmente vos le achacas la culpa al sistema, y que los errores del sistema son A, B, C, D, por lógica, las opciones X, Y, Z son las que cobran valor. Ahora, que te logren satisfacer, que te logren cumplir, esa es otra historia, y por eso entrar en un ciclo de prueba y error puede ser una posibilidad para nosotros, ¿verdad? Porque si, digamos, Rodrigo Chávez, que ha sido el depositario entonces de esa expectativa, no cumple, le van a pasar factura. Y la factura no necesariamente va a ser con volver de nuevo a la tradicional, tal vez sea experimentar con otro. Y podemos quedarnos así durante mucho tiempo, y eso es un peligro. Eso es un peligro porque ahí en ese juego pueden entrar propuestas que pueden parecer muy locas, ¿verdad? De otro mundo, y que en este juego de apuestas en el cual entra el ciudadano, que en su búsqueda irracional de cómo sus expectativas pueden tener vida de nuevo, si ya le apostaba al 13N o al 13N, entonces apostémosle a a ver qué pasa. O sea, entras en una suerte ya no es desesperanza, como de que juego póker, casi. ¿Verdad? Y eso sucede mucho también
por ejemplo, Guatemala. Guatemala, el doctor Yamatei quedó presidente y era la cuarta vez y las 4 veces fue con partidos diferentes. Que te des una idea, o sea, allá los partidos nacen y mueren. Aquí me dicen, sí, pero es que la institucionalidad de los partidos, bueno, pero es que aquí la institucionalidad de los partidos es lo que se está deteriorando porque los partidos perdieron su razón de ser. Perdieron su razón de ser desde instrumentos de poder hasta en su rol de formación de cuadros en el tema ideológico y en el tema político. ¿Dónde hay un ejemplo de lo que es perder la razón de ser? Yo le pregunto a usted, ¿qué usted ubica a los presidentes de los partidos políticos? Usted les da un rol determinante en el espectro político, en el juego de poder. ¿Tienen alguna incidencia los partidos de los presidentes de los partidos políticos en la determinación de la agenda vía su asamblea legislativa? Ahí ya hay un problema. En otras sociedades, el presidente del partido político, desde ahí es donde se tira línea a la bancada, porque la bancada responde a una línea ideológico partidaria y casi que las negociaciones del presidente no es tanto con el jefe de bancada, es con el presidente del partido. Lo que pasa es que los partidos en Costa Rica se han convertido en instrumentos de poder para gente o personas con intereses particulares, que esos son los que tiran línea. Y el presidente del partido y el secretario general se vuelven un instrumento de esos grupos. Entonces estamos también en presencia de la mercantilización y corporativismo en la política, que es algo que tiene mucha fuerza en este país. ¿Vos crees que este mensaje, esta advertencia, que todavía no tengo tan clara cuál es, si es un alto, un basta ya, o un ahora sí el poder vuelve al soberano y ya les vamos a quitar a ustedes los niveles, la capacidad de influenciar en la economía, en los mercados, en los productos, en los segmentos, en la industria, en cualquier negocio bueno está la política y están los empresarios? ¿Vos crees que, por ejemplo, vamos a los medios de comunicación básicamente contra Rodrigo Chávez tratando de escalarlo? Pero también yo vi pronunciamientos del presidente de la Corte, de Fernando Cruz, vi a Elizabeth Odio Benito también defendiendo a las mujeres y que los derechos humanos. Es decir, salieron una serie de personajes a protegerse. Hoy, que ya es una realidad que hay presidente electo y que ese presidente amenaza el status quo, ¿vos crees que ellos están entendiendo el mensaje o va a seguir esta pachanga sin freno en las universidades con salarios de privilegio, con excesos, con vulgaridad, con contratos amañados? ¿Vos crees que hay una buena lectura? O sea, hay un antes y un después de esta votación. Sí, todo gobierno tiene su contraparte, todo. Y los grupos de facto y los grupos con privilegios, si se ven afectados, no se van a quedar de brazos cruzados, van a tomar su lucha. Y esa lucha va desde cooptar, ya sea comprando, construyendo o pautando en algunos medios de comunicación para que sirvan como instrumento de desgaste para el gobierno, o metiéndose, construyendo, financiando otros políticos que sigan la agenda. Y lo que te estoy diciendo es lo que sucede en todo lado. Ya, los grupos de facto en el poder, si llega alguien a tocar los privilegios, a tocar las argollas, o como quieras llamarlo, no te quedas de brazos cruzados. Vos vas a hacer algo para recuperarlo. Y por recuperarlo parte por salir rápido, que el que esté salga rápido. En nuestro país, la institucionalidad no permite que ocurran cosas, lo he dicho, como ocurre en Guatemala, en Honduras, donde dice usted, yo le puedo firmar a usted que si un presidente de Guatemala va y toca los azucareros, y yo le cuento qué va a suceder, ¿verdad? En los siguientes meses. Bueno, creo que Mel Zelaya en Honduras es el mejor ejemplo. Empezó a tocar mucho y depositado en un avión. Y aquí lo metieron en la casa de don Oscar, estuvo viviendo no sé cuánto tiempo. En boxer, pijamas. En pijama, la choza. O sea, hay países donde llegamos a ese extremo. Hay otros, Chile, donde entonces el trabajo se hace vía desgaste. El Mercurio chileno, que es como decir, la nación acá es famosísimo por ser un partido brazo armado de los grupos dominantes de poder. Y si un gobierno está desalineado de los grupos dominantes de poder, el Mercurio empieza a pegar duro todos los días, pero fuerte. O sea, yo les quiero decir que el Mercurio fue el brazo armado de USA y de la derecha y de la oligarquía cuando derrocaron y le dieron el golpe de Estado a Allende. O sea, a esos niveles podemos llegar en la incidencia de un medio de comunicación en un
en una ofensiva de contragobierno. En Costa Rica la institucionalidad y el respeto a la democracia, a la figura presidencial es muy fuerte, eso no va a pasar. Pero ¿Y vos crees que si ese panorama que vos están dando, mira, yo le echo la firma, yo lo suscribo, y no crees que entonces el gobierno pueda responder secándolos con pauta comercial y pauta institucional a esos mismos medios, no cerrándolos, porque yo no creo que eso se pueda hacer aquí, no se puede pero hacer. al menos secándolos a través de la pauta del gobierno? Depende, porque si yo soy un medio y el día de mañana me llueve pauta de los farmacéuticos, porque se reguló el tema de las medicinas, de los arroceros, porque se quitó salvaguarda, de los azucareros, puede irse el gobierno si quiere. Aquí yo estoy con gasolina, porque es gasolina que me está dando para que yo siga operando. Es que, a ver, si bien es cierto, los medios de comunicación tienen una misión de informar, responden a una línea ideológica, a la línea ideológica de sus accionistas e inversionistas. Claro, ¿verdad? claro. Cuando hay un desequilibrio en la ecuación, algo pasa y puede pasar un escenario de eso. No estoy diciendo que vaya a pasar. Lo que te estoy diciendo es que la gente tiene que entender que en el asunto del poder hay equipo A y equipo B, oficialismo contra oposición. Igual vamos a ver qué va a pasar en la Asamblea Legislativa. O sea, si la agenda de cambios es muy fuerte del gobierno y con una Asamblea Legislativa donde la mayoría es liberación, que tiene una agenda más tradicional, digamos, lo que responde más a intereses de estos grupos, ahí puede haber un cortocircuito también, ¿verdad? Claro. Entonces, Perdón, pero cerrar la idea, sí. Pero todo esto, o sea, no estoy diciendo que vaya a ser un caos. Pero es potencial, es posible. Pero en la medida que el liderazgo sea fuerte, que el gran líder, llámese el presidente, que es una sociedad presidencialista, sea fuerte, no se deje impresionar, que llamo yo, y técnicamente sepa lo que está haciendo, pues va a ser parte como un juego de fútbol donde hay muchas patadas, pero el juego sigue y es parte del paisaje, ¿verdad? Si la figura es débil, rápidamente cae en una trampa. Creo que esta administración es un ejemplo de un presidente débil, frágil, vulnerable, y entonces lo que hemos tenido es un caos de gobernabilidad. Una anarquía, claro, una anarquía. Exactamente. Yo le puedo decir a la gente, yo no sé, la gente me pregunta, ¿usted que ha estado cerca? ¿Cómo va a ganar Rodrigo? Yo no sé, nadie sabe. Lo que sí le puedo garantizar es que saber un cambio radical con respecto a lo que venimos viendo por un tema de estilo gerencial. Yo lo decía ayer, la gente es que es prepotente, no. La vida es muy sencilla. Si yo soy un CEO nuevo, llego a una empresa, porque un gobierno es como una empresa, la gran empresa país. Y yo los primeros 3 meses, que es los de First 90 Days, los primeros 90 días, ahí es donde uno marca el sello. Si yo vengo y quiero poner la cosa a caminar, empiezo a votar gente, empiezo a cambiar procesos, detecté fraudes, va para afuera, voy a tener mucha gente que no va a ser compatible ni va a ser química con ese estilo. Y yo posiblemente empiece a detectar gente que no es afín a mi estilo, porque yo soy un tipo, digamos, más agresivo comercialmente, más agresivo en términos de toma de decisiones, y nunca voy a ser compatible con un tipo con tendencia a análisis parálisis. El tipo que en lugar de venderme, si lo voy a hacer, me responde, no, dame tiempo de comisión para investigar el problema. O sea, entonces la gente tiene que entender que en cualquier organización, en cualquier gobierno, cuando entra un estilo nuevo de gerenciar, de liderar, van a haber raspones porque va a haber gente que no coincide. Y yo pongo el mejor ejemplo, la selección nacional. ¿Por qué se fue Pinto? Sí, porque los chiquitos no les gustaba que el maje les gritara y los tratara y les metiera y los pusiera. Entonces ahí fue al revés, o sea, prescindieron del entrenador. Pero en otros lugares del mundo se van otros. Y por eso usted ve procesos como el de Alemania. ¿Cuánto duró el director técnico de Alemania? 8. O sea, duró como 10, 12 años, aún perdiendo torneos. ¿Cuánto duró el profesor Tabaré Ramos con Uruguay? Recién ahora lo quitaron. O sea, ¿por qué? Porque son procesos en los cuales el liderazgo de quien manda en la organización es el que se impone. Entonces usted va conformando el equipo, usted va conformando la estructura y el proceso con gente afín a usted y afín a su estilo. Aquí no estamos para chiñar a nadie, para consentir a nadie, ni para cahuetear a nadie. Y eso es lo que aquí a veces yo siento que la sociedad se ha vuelto muy mojigata, muy no sé, como que es obligación caerle bien a todos.
No, 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 Muy no. de cristal, estamos de No, cristal. no, no. Si uno quiere imponer su estilo, si uno quiere imponer su forma, si uno quiere hacer las cosas, porque uno está claro que uno tiene la expertise y la capacidad de liderazgo para hacerlo, aquí yo no estoy para caerle bien a nadie. Y el que no le gusta va jalando. Por eso los grandes líderes tienen como tendencia a tener muchos enemigos. ¿Por qué? Porque en su proceso de toma de decisiones siempre van a quedar, ¿cómo se llama? Heridos. Van a quedar, ¿cómo se llama? Daños colaterales, porque es imposible que una decisión caiga bien o quede bien con el 100% de los sujetos. Iván, no quiero abusar de tu tiempo, pero sí necesito hacerte una pregunta más. Si me das chance, te daría una segunda, pero esta me interesa muchísimo. Eh, el proceso de comunicación estratégica ciertamente se puede circunscribir a la campaña electoral, pero es que la campaña electoral es una empresa, como vos decías, que tiene un tiempo, una vida muy limitada, ¿verdad? Un ciclo de vida muy corta. Creo que donde la comunicación política estratégica causa, o sea, obtiene una relevancia absoluta es ya en el poder, justamente cuando se está en gobierno. Yo recuerdo que vos estuviste en el gobierno de Luis Guillermo Solís durante un tiempo residual, digamos, posterior a las elecciones. Este gobierno bueno, el gobierno de Luis Guillermo Solís cuando vos te fuiste, pero peor aún el de Carlos Alvarado, careció de comunicadores buenos. Tuvieron varias personas en la parte de comunicación política, pero lo hicieron muy mal y entonces uno no sabe si las grandes obras, las cosas positivas no se cacarearon lo suficiente y las malas se dejaron filtrar y entonces al final yo creo que el gobierno de Carlos Alvarado, independientemente que yo pienso también que ha sido mal gobierno, podría darnos sorpresas en el tiempo. O sea, podrían salir algunas cosas positivas, pero fue muy mala la comunicación. Yo coincido con vos que vienen ataques feroces de parte de todos esos grupos que se ven amenazados desde ya con la figura de Rodrigo Chávez. ¿Hay algún perfil, estarías vos dispuesto a entrar en el gobierno para llevar una estrategia plena de comunicación política, pero ya en ejercicio? Ok, vamos por partes. No puede existir comunicación si no hay objeto de comunicación. Entonces, y el gobierno de Luis Guillermo y el de Carlos lo acusan del problema de comunicación, pero ¿qué van a comunicar? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el plan país? ¿Cuál es el modelo de desarrollo? Y ahí es donde entramos al segundo punto que quiero tocar. Uno de los grandes problemas, cáncer de este país, es que la agenda se la tomó el juicio público. ¿Qué quiero decir con eso? Que un presidente, un ministro, un diputado está casi más pendiente de lo que salga en la editorial de la Nación de lo que realmente importa en su trabajo. Eso se llama la tiranía de los medios. Entonces estamos en manos de una tiranía mediática en la cual hay diputados en la Asamblea Legislativa, en el plenario, y cuando salen está más pendiente que escribió Aaron Sequeira de ellos. Eso no puede ser. Aquí el que manda soy yo. Punto. Yo marco la agenda. Ustedes acomódense. Y eso me lleva al tercer punto. Cuando hay un cambio de un gobierno a otro, total, quiere decir que usted, el que viene nuevo, con una nueva filosofía, con un nuevo pensamiento. Es como que una empresa con... En el mundo empresarial, cuando uno compra otra empresa, el trabajo que uno hace no es preocuparse por las ventas, preocuparse por... Bueno, ¿cómo yo hago la transformación cultural de la nueva organización que estoy cooptando? Y esa transformación cultural, como por medio de medios propagandísticos, ahí se entra la propaganda, la Goebbels de Alemania, empezó a crear ese imaginario para que esa cultura sea la que envuelva y se apodere y construya la realidad, la percepción. Una de mis grandes críticas en los procesos de gobierno nuevos cuando entran es que están más preocupados de lo que dice la prensa, que si tiene el gabinete, que si tiene el nombre, que si tiene el hombre, que si los puestos, que los equipos, en esa transformación cultural de la cual es responsable. Porque de nada le vale a usted los mejores nombres y los mejores hombres si no ha hecho la transformación cultural ni el diseño sobre el cual usted va a trabajar. Entonces, por ejemplo, yo te pongo, si yo fuera presidente, yo haría un diseño en el cual
La prioridad es poner el aparato estatal acorde a los tiempos, porque es un diseño que responde a hace 40, 50 años y estamos totalmente diferentes. Un ejemplo, yo sacaría mañana telecomunicaciones del MISIT. ¿Por qué? Porque metido ahí ya no se trabaja para la ciencia y los de la ciencia no entienden de telecomunicaciones, entonces al final ninguno de los dos está haciendo nada. Este país no tiene ni una patente, no tiene ningún proyecto de desarrollo e innovación. Toda la gente que está en el mundo de las ciencias, microbiólogos, biólogos, químicos, genetistas, no tienen una institución, un ente que le permita una estrategia de país para que esas mentes brillantes logren crear valor agregado. Este país tiene mentes brillantes en la ciencia porque gracias a los modelos de compensación de las universidades y a sus pensiones mal llamadas de lujo, es que hay mucho matemático, físico, genetista que se queda aquí, hace buena investigación, pero de ahí no hay condiciones. Un ministerio de ciencia tiene que crear las condiciones para que esas grandes mentes vuelan. Y telecomunicaciones, me lo llevo al MOP. ¿Por qué? Porque así como hace 50 años la ventaja competitiva era construir carreteras de asfalto a los lugares más incógnitos, hoy es construir carreteras de información. De Y datos. entonces al MOP le quito transportes y crea un gran ministerio de transporte para que arregle el problema de los buses, arregle el problema de las plataformas, se metan los aeropuertos, se metan los puertos, o sea, eso es lo que yo haría. ¿Por qué? Porque mi visión del mundo es que Costa Rica tiene que volver a la vanguardia. Entonces, ese diseño es lo que mandaría. Entonces, ahora sí, los majes que yo nombro son en función de ese diseño. Punto. No es porque sea el fulano y el currículum y la cosa. Y si un periodista me empieza a decir, usted espérese, yo estoy aquí quemando. No me joda, tengo hasta el 9 de mayo para presentarle al nuevo ministro. Pero cuando caes en una trampa, entras en contradicciones, empiezas a hacer unos nombramientos a la carrera, no le das prioridad al diseño. Otra cosa, por ejemplo, yo soy un tipo que creo mucho en los simbolismos. Yo le daría prioridad uno al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Deporte. ¿Por qué? Porque son simbolismos que me ayudan a trabajar en lo técnico. Si este país, el otro año, los Panamericanos logra 30 medallas de oro, compadre, yo le garantizo que el desempleo pasó a segundo o tercer plano. Y entonces esos simbolismos que le dan la percepción de que la cosa está bien a la gente, es lo que me permite a mí trabajar en lo técnico a profundidad y con tiempo. El maestro de eso era Fidel Castro. Fidel le daba la importancia que le daba al deporte y a la cultura, y sus deportistas iban a las Olimpiadas mundiales y eran los mejores latinoamericanos, es porque eso crea una percepción de que la revolución no está mala, se ganan medallas de oro y compiten con los gringos, con los alemanes. Entonces, la gente de a pie, el promedio, piensa que no está mal, y los doctores cubanos son buenísimos, y los artistas y los pintores. La izquierda es muy hábil en la construcción dialéctica de esas estructuras mentales vía los simbolismos de la cultura, el deporte, los medios de información, una cosa como el CINAR, por ejemplo. Esa carajada no sirve. Yo pongo la programación del CINAR y yo no aguanto ni media hora, yo creo, igual que el del canal de OCR, porque han confundido la cultura con la carajada aburrida, etc. Hay tanto que hacer en el cambio de diseño de la institucionalidad de este país, lo que le dedicaría tiempo yo a eso. Si se hace un esquema y una forma para eso, los nombres caen en cascada, porque en reingeniería no es el puesto para el hombre, que es el pago político, es el hombre para el puesto. Pero se tiene primero que definir ese puesto que va a ser, que tiene, ¿verdad? Entonces, de tu pregunta, yo creo que los gobiernos nuevos que entran le meten mucho tiempo y mucha explicación a esa presión mediática de los nombres y los equipos y la gente, y le dejan de invertir tiempo al diseño con el cual él viene con una nueva forma de gobernar. Tiene que generar una transformación cultural, ¿verdad? Dentro de la misma organización, porque se van los jerarcas, quedan los mandos medios, y usted tiene que luchar contra esos mandos medios en función de esta nueva cultura. Y para cerrar tu pregunta con respecto a que si yo aceptaría una posición, yo nunca aceptaría una posición de un cargo público por tres cosas. Número uno, creo que mi estilo de trabajo, de hacer y decir las cosas, yo creo que a las 2 semanas ya me echarían o estaría en la cárcel, cualquiera de las dos, escoge cualquiera, porque son puestos que están llenos de prohibiciones y de cosas, ¿verdad?, que a veces no les veo ni sentido. Número dos, hay una pérdida total de la privacidad. Ya no te puedes tomar un trago tranquilo. Si te ve el carro asignado parqueado en un supermercado, ya te hacen un escándalo por uso indebido de los recursos, seguro. O sea,
unas tonteras, ¿verdad? Porque hay una visión pesetera. Y aquí voy a ser muy enfático. La política en Costa Rica se ha farandulizado y los medios son súper culpables de eso, porque hay que recordar que, y eso es normal en toda Centroamérica, en Centroamérica no hay industria farándula. O sea, que esto no es Argentina, Chile, México, Colombia, no hay industria de telenovelas, de teleseries, hay actores que ganan muy bien, o sea, hay todo un ecosistema, ¿verdad? De farándula entre actores, modelos, cineastas, etcétera, donde hay material. En nuestros países centroamericanos, en ausencia de esa industria, la farándula la cubre en 3 segmentos: políticos, futbolistas y las modelitos, o modelitos, como quieras llamarlo. Entonces, la política se ha farandulizado más y a usted a veces ve políticos, especialmente diputados, que andan más pendiente de la cámara, del flash y del medio que en sí de legislar. Entonces, cuando las cosas se farandulizan, es muy rentable en términos de rating, cosas que en esencia no son noticia. Como que si fulana estaba en un bar tomándose un trago con fulano, o si fulana se enredó con fulano, o que el carro lo vieron parqueado en un lugar y es que estaba el guardaespaldas y eso sucedió con fondos públicos. Y cuando usted empieza a ver eso, usted dice, sí, definitivamente no estamos en nada, ¿verdad? Entonces, a mí no me interesa entrar en ese diseño. Creo que aporto más desde afuera. Creo que precisamente al verse tan reglamentado y tan beatificado todo el tema público, operar desde afuera se convierte en un valor agregado, como servicio, auditoría, asesoría, etcétera. Porque una vez que usted entró y lo pone a firmar un código de ética, ese día usted se capó, se volvió un eunuco intelectual, le llamo yo, ¿verdad? Entonces mejor yo no le entro a ese negocio. Vea, si Luis Guillermo me lo puso así, me dijo, agarre lo que quiera, donde quiere. No. Aquí, y es curioso, en aquel tiempo, junto con mi amigo Mariano Figueres, en paz descanse, dijimos ad honorem. Con el tiempo entendí que aunque usted sea ad honorem, como está metido en una función pública, automáticamente todas las obligaciones y responsabilidades como si estuvieras pagado. Entonces, peor todavía. Eso no tiene sentido. Iván, muchísimas gracias. Mira, yo creo que no podíamos cerrar mejor el programa. Yo capto las frases tuyas y me encantan porque las guardo y luego las utilizo porque me retroalimentan muchísimo. Creo que haciendo un resumen de tus palabras, para todos los votantes y para los no votantes, es decir, para el pueblo en general, que ya no llevamos banderas más que una única, es importante el salario moral. Me parece que es importante esa motivación que decís a partir de medallas, éxitos, triunfos, darle voz a los artistas, darle voz a los científicos. Concuerdo completamente con vos que los resultados hablen. Es el mejor ministro de comunicación, es la mejor comunicación porque le da un golpe de ánimo a la población y ese golpe de ánimo justamente es el liderazgo, es eso que tanto nos hace admirar a ciertas personas. Por último, agrego a tus palabras que efectivamente el amor son acciones y no buenas razones. No ocupamos excusas, ocupamos resultados y yo creo que esa es la apuesta que hicimos. Iván, muchísimas gracias por acompañarme, por tus palabras. Esta es tu casa. Te reitero la invitación al soberano para que sea el público directamente el que pueda hablar con vos y hacerte las preguntas y pelearse y reclamarte o lo que sea. Pero también... A mí me encanta eso, así que es como chancho en su charco que llama. Así que, una vez más, muchísimas gracias. Buenas noches, una noche exitosa y muchísimas gracias a todos ustedes que se tomaron el tiempo para acompañarnos. Vienen enormes sorpresas a través de este medio de comunicación y espero que estén muy pendientes. Les agradecemos la sintonía y por favor tengan una semana extraordinaria, disfruten mucho su Semana Santa, descanse, reflexione y nos vemos muy pronto en otra entrega del Foro 506. Buenas noches. Muchas gracias, hasta luego, hasta pronto, más bien. Gracias, chao.